gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación de Argentina Dolarizada, el último libro de Emilio Ocampo y Alfredo Romano, editado por Galerna. Nos acompañan hoy Emilio Ocampo y Alfredo Romano, autores de Argentina Dolarizada, los empresarios Alec Oxenford y Eduardo Bastita, y el analista político Sergio Berenstein. Le damos entonces la palabra a Emilio Ocampo. Bueno, muchas gracias. Una corrección, no es el último, es el nuevo libro. Esperemos que no sea el último. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchos de ustedes ya saben lo que pienso, así que quizás algunas de las cosas que voy a decir no sean mucha sorpresa. Vamos a tratar de hacer esto dinámico. Así que lo primero que quiero decir es agradecerle a Alfredo, porque este libro es una iniciativa de él. Me convenció, me encontró descansando y me dijo, no, Emilio, tenemos que hacer este libro. Y yo estaba tratando de olvidarme un poco de todo, pero bueno, Alfredo es muy persuasivo y me convenció, así que en gran medida esta es una iniciativa de él. Fue un placer trabajar juntos en esto. Alfredo es además uno de las figuras que más ha acompañado en todo este debate. Hemos tenido un debate ya casi 2 años ya van. Primero Alfredo publicó su libro, después Nico Kachanowski, que no nos puede acompañar hoy, que está en Texas, que también ha sido otro de los apóstoles del debate. Así que este libro sigue un poco esa línea. Nosotros en este debate, además quiero aclarar, porque muchas veces dice, bueno, ustedes son los que han empujado la dolarización. La realidad es que la dolarización es un tema que se viene empujando desde hace muchos años en la Argentina. Para mencionar a algunas de las personas o algunos de los economistas que lo han hecho, destaco Alejandro Estrada, Alberto Venegas Lynch, Enrique Blasco Garma, muchos otros, Guillermo Calvo en Estados Unidos. O sea que no somos nosotros los primeros en plantear esto. Este es un tema que viene de mucho tiempo atrás. Nosotros retomamos y agarramos esa bandera con Alfredo, con Nico, con Adrián Rabier, con muchos otros, y seguimos empujando porque sinceramente y por convicción creemos que este es el camino que la Argentina tiene que seguir. Y yo voy a aprovechar un poco para recalcar algunos puntos que me parecen importantes, por las cuales creo que es necesario que consideremos y que no dejemos y que no abandonemos el debate, porque podríamos habernos sentidos satisfechos con el trabajo hecho, irnos a nuestras casas y en vez seguimos con esto. Alfredo con sus participaciones en los medios, yo tengo un blog a través también al cual participo, pero yo quiero enfatizar algunas cosas que me parecen muy importantes. La primera es, está muy bien entusiasmarse con los cambios que hemos tenido, que son definitivamente en la buena dirección, pero ya en el pasado también hemos tenido cambios y también hemos tenido entusiasmos. Y una cosa que cualquier estudioso de la historia argentina percibe es que somos una sociedad adicta al populismo. Es más, yo diría, no hay otra sociedad en el mundo que haya demostrado una adicción tan duradera al populismo, siendo el populismo probablemente el principal causante de la decadencia argentina. Entonces tenemos ahí una divergencia entre un populismo que es electoralmente muy exitoso, porque de las 10 elecciones libres que hemos tenido del 46 hasta ahora, el populismo ha ganado la mitad, pero desde el punto de vista macroeconómico ha sido un desastre. Ustedes fíjense, hace poco el Banco Mundial sacó un informe sobre la Argentina en el que muestra que desde 1960 hasta hoy, el país que ha tenido más años en recesión es la Argentina. Y el segundo es Chad, en África. Pero no solo tenemos el récord de estar en recesión, sino que tenemos el récord de estar en inflación. Y la inflación es producto del populismo y es producto de algo muy fundamental. La inflación es un fenómeno monetario de raíz fiscal. Y surge cuando el Estado ya no tiene maneras de financiarse no inflacionarias y termina usando la maquinita, como decimos. Y la dolarización no es ninguna panacea, no es ninguna magia, no es ninguna cosa rara, simplemente prohíbe una cosa, que el Estado, que los políticos utilicen a la moneda
para financiar su exceso de gasto, su prodigalidad, su irresponsabilidad fiscal. Lenin decía que la manera más fácil de destruir la sociedad capitalista era degradando su moneda. Efectivamente es así. Degradando la moneda es que han destruido a la Argentina. Entonces, no hay ningún arte de magia acá. Acá hay simplemente un mecanismo que es un cambio en términos monetarios y un cambio en términos fiscales. En términos fiscales porque ya bajo una dolarización el Estado no puede imprimir dinero para financiar sus gastos. Y monetario, obviamente, porque la oferta monetaria pasa a modificarse, a variar según los flujos que entran y salen de divisas que entran y salen del país. Y acá hay un tema muy importante, porque una de las cosas que tanto Alfredo como yo, como Nico, como los que hemos estado estudiando y que hemos estado debatiendo esto, que es la experiencia de Ecuador, otra sociedad adicta al populismo. Ecuador tuvo entre 2007 y 2017 Rafael Correa, socialismo del siglo XXI a full, con más poder todavía que el kirchnerismo en la Argentina, controlando la Corte Suprema, reformando la Constitución para la reelección. Y Correa intentó por todos los medios de sacarse de encima el corsé que le imponía la dolarización. Fue el pionero en el lanzamiento de monedas digitales, trató de hacer todo tipo de maniobras, pero nunca se pudo llevar puesto el dólar por una razón muy simple. Correa era muy popular, era el político más popular de Ecuador, pero el dólar era más popular entre los ecuatorianos y entre los mismos votantes de Correa que el propio Correa. Entonces, si ustedes miran el déficit fiscal de la Argentina y el de Ecuador del 2007 al 2017, van a ver que la trayectoria es prácticamente idéntica, de aumento del gasto público y de aumento del déficit fiscal. Ahora, ¿qué pasó en Ecuador? Ecuador ha crecido prácticamente el PBI a 3,5% anual, la inflación ha estado por debajo del 3%, y nosotros estamos en esta inflación, no crecemos del año 2011 hasta ahora, y el año pasado terminamos con una inflación de casi 300%. Así que hay un tema que tiene que ver mucho con el realismo. Yo a veces me encuentro en discusión, le digo, la diferencia con los que dicen, no, la dolarización es algo muy extremo, digo, la diferencia entre vos y yo, le digo, es el grado de optimismo que vos tenés respecto a que la adicción al populismo se fue de la Argentina. Yo creo que la adicción al populismo es muy fuerte. Eso por un lado. Lo segundo que creo que es muy importante destacar, ayer o antes de ayer creo que salió un informe, porque hoy leí en La Nación, un artículo de La Nación, decía, ¿cuántos dólares tienen los argentinos debajo del colchón? Y según el informe, más o menos 277.000 millones de dólares. Para que ustedes se den una cuenta, se den un poco de perspectiva, todos los pesos que circulan en la economía argentina, en los bancos, depósitos a plazo fijo, todo, hoy al dólar CCL vale 65.000 millones de dólares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es algo muy importante, que tenemos una economía bimonetaria. La mayor parte del dinero en la Argentina no son pesos, son dólares. Pero es dinero que está muerto, porque es dinero que los bancos nunca terminan de intermediar. Porque los dólares que están en el colchón no se intermedian. Los dólares que están en caja fuerte no se intermedian. Es una liquidez que quedó muerta. Tenemos un régimen monetario cambiario que está a contramano de nuestra realidad monetaria. Nuestra realidad monetaria, por otra parte, es lo que es porque ha sido un mecanismo de autodefensa a las depredaciones monetarias del populismo. Entonces, mientras tengamos un sistema monetario que va a contramano de nuestra realidad monetaria, el costo va a ser inmenso para la sociedad, en todo sentido. El costo de transacción, nomás, de que tengamos nuestra liquidez en dólares y que tengamos que transaccionar en pesos, es enorme. Entonces, esa inconsistencia entre nuestra realidad y el sistema que nos quiere imponer el poder político nos cuesta carísimo. Y por eso nosotros, o yo personalmente, creo que ese es una de las razones más poderosas, una razón de eficiencia. Piensen ustedes que todo nuestro sistema bancario es como una pirámide invertida. La base de esa pirámide invertida que está, lo que se llama el dinero de base, el dinero que imprime el Banco Central. Bueno, el dinero de base en la Argentina, la circulación monetaria, hoy no tiene respaldo en reservas, porque a pesar del esfuerzo enorme que ha hecho este gobierno, que ha acumulado 17.000 millones de dólares, veníamos de reservas negativas. Es decir,
que toda la base de nuestro sistema bancario es sobre algo totalmente efímero, que son pesos impresos por el Banco Central que no tienen respaldo. Entonces, y esos pesos que hoy, la circulación monetaria en la Argentina son 8.500 millones de dólares. Eso es lo único que tenemos que dolarizar. No es que tenemos que rescatar ni hacer cosas disparatadas. Hay dos temas fundamentales que yo siempre enfatizo. La dolarización no es un evento de liquidación, es un evento de lo que en inglés se dice going concern, es decir, empresa en marcha, la economía sigue, es una redenominación de los activos, los pasivos de la economía. Así que, primero, somos adictos al populismo, enfrentemos esa realidad, porque es una enfermedad el populismo. Entonces, la segunda cosa que tenemos que confrontar es que, gracias a ese populismo, también somos adictos al dólar. Porque de hace 60 años que los argentinos vivimos obsesionados con el dólar. Todo el mundo tiene que saber a cuánto está el dólar, etc. Entonces, el dólar tiene esa importancia en nuestra realidad diaria porque han destruido la moneda. Y el tercer punto, que es tan importante para mí como los otros dos, tiene que ver con la libertad. El concepto de que el Estado es el monopolista del dinero es un concepto medieval. Estamos en el siglo XXI, podemos elegir la ropa que nos ponemos, qué es lo que consumimos, los autos. Podemos elegir no podemos elegir la moneda que queremos usar. ¿Quién es la persona mejor capacitada para decidir cuál es la moneda que mejor se adecúa a su actividad económica y a sus necesidades? Nosotros, no un tecnócrata, por más que haya estudiado en una universidad famosa de Estados Unidos o lo que fuera. Entonces, yo creo que además de las otras consideraciones que les planteé, hay un tema de libertad monetaria que es un tema filosófico para mí. Entonces, habiendo dicho esto, que ya a esta altura, como decía, muchos de ustedes ya me escucharon varias veces, la cuestión dice, sí, Emilio, está todo muy bien, pero no se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. El principal ingrediente para dolarizar la Argentina es la voluntad política. Ese es el principal ingrediente. Porque cuando hay una voluntad política, hay maneras. Siempre insisto con un tema. La dolarización es como un sándwich, en donde el dólar es el pan. Uno puede hacer un sándwich de jamón y queso, un sándwich de mozzarella, un sándwich de lomito, puede hacer varios sándwiches. En Ecuador la dolarización es distinta que en El Salvador es distinta que en Panamá es distinta que en otros países que han decidido abandonar su moneda. Hay 13 o 14 países en el mundo que no tienen moneda propia. La idea de que hay que tener moneda propia, como les digo, es atávica. Así que sí se puede dolarizar, obviamente hay desafíos y hay que estudiar bien el tema y hay que hacerlo bien, pero se puede dolarizar. Y segundo, ¿cuándo se puede dolarizar? Bueno, es una decisión política del gobierno. Entonces, estamos de vuelta acá con Alfredo, con Eduardo, con Alec, con Sergio, porque todos nosotros creemos que es hora de terminar con esta irrealidad a la que nos queremos aferrar, de que no estamos enfermos de populismo y de que el dólar no es la moneda que usamos más frecuentemente, por lo menos para ahorrar y para hacer muchas transacciones importantes. Así que con esto yo quiero cerrar mi parte y pasarle a Alfredo que complemente con sus palabras. El libro, les cuento, es un poco el producto del debate que hemos estado nosotros dos y muchos otros, como decía, como Nico Kachanowski, que hemos estado activamente de hace 2 años peleando esta batalla y la vamos a seguir peleando porque estamos convencidos de que es el camino. Alfredo. Gracias, Emilio. Bueno, yo también agradecerte a vos. La verdad que gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Realmente fluyó y en muy poquito tiempo lo hicimos al libro. Sergio, Edu, Alec, más que agradecidos, emprendedores, empresarios que sigan apoyando la dolarización. Sergio, un cariño especial, me siguió ya con el primer libro, con el prólogo allá del 2021, que el escenario donde lo presenté fue completamente distinto, fue en un barrio vulnerable en Lanús, donde yo tengo una fundación y hacíamos actividad de deporte y siempre decía que el tema de la dolarización era en el fondo, los que más iban a beneficiar eran los sectores populares de la Argentina. Así que bueno, este es otro ambiente, claramente escaló el tema, evolucionó y estamos hoy intentando de seguir dar con el debate, entendiendo que nadie tiene la certeza
o la verdad, ¿no? En la Argentina creo que el baño de humildad que nos tenemos que dar todos como sociedad es enorme, porque somos un país que ha fracasado y sigue fracasando en la política económica. Y eso es un problema que pasan las generaciones, uno escucha abuelos, tíos, padres, hoy ya jóvenes, y sin embargo eso se sigue repitiendo. Entonces, la verdad que es muy sano que esto siga profundizándose y que realmente sigamos teniendo, en nuestro caso, una convicción muy profunda de que este es el camino, y porque creo que lo hemos estudiado y estamos convencidos. Así que el camino fue largo, cómo ha ido evolucionando la dolarización. Me acuerdo cuando lo discutía con Calvo allá por Colombia, justo hoy lo charlábamos con Emilio, y fue en una época en la que justo el gobierno, digamos, de Cambiemos está en una situación muy compleja, ¿no? Cambiaria. Y sin embargo uno ve que siguen pasando los años y se vuelven, digamos, la discusión en la Argentina vuelve a retomarse lo mismo. Hoy la discusión en la Argentina es el mismo punto que el de Macri, que el de gobierno de Alberto Fernández, que el de Cristina, etc. ¿El dólar está atrasado o hay que devaluar? Y todos nos guiamos por la misma charla. O sea, nadie habla de otro tema que no sea vinculado al dólar, cuando el dólar debería ser un bien más de la sociedad, una referencia de valor y no mucho más. Y quiero entrar en el primer punto que me pareció muy importante enfatizar en el libro, el bimonetarismo. Porque se habla mucho que en la Argentina hay que seguir con el bimonetarismo, hay que legalizar al bimonetarismo y que ese es el mejor mecanismo para enfrentar la inflación y enfrentar al populismo que, como bien decía Emilio, cuando uno ve en la Argentina, el peronismo ha gobernado prácticamente los últimos 100 años el 70% del tiempo. Eso indica, y sobre todo con el último gobierno, que por 3 puntos, 700.000 votos, no ganó en primera vuelta, un populismo que destruyó al Banco Central, lo destruyó, le dejó 13.000 millones de dólares de reservas negativas. Querías ir a buscar dólares y no habían dólares. Dejó un gasto fiscal sofocante y una inflación corriendo, como bien decía el presidente Milei, en diciembre al 1% diario, que era un número más de 3.000 puntos. Y sin embargo aprendimos la lección, estamos hablando que esto fue hace 6 meses atrás. Y en el medio sale los liderazgos fuertes de ese conjunto peronista, político, como Cristina Fernández, a seguir defendiendo un modelo donde dice que en realidad la inflación la genera la falta de dólares y no la emisión monetaria o el gasto público. Entonces, lo más preocupante es que si esto es una decisión política, hay un sector muy grande de la sociedad argentina que va a seguir utilizando a la herramienta del Banco Central para financiar gasto público. Y ahí entra el debate del bimonetarismo con Perú y Uruguay, que son 2 países que está perfecto que lo estudiemos, porque son 2 casos exitosos. Uruguay tiene más del 75% del sistema financiero dolarizado. Perú bastante menos, pero convive con un bimonetarismo legal. ¿Saben cuáles son las grandes diferencias? Primero que ellos en el año 91, 90, 92, arrancaron con estos planes de estabilización. En la Argentina, o sea, pasaron 35 años, 34 años, y en la Argentina seguimos con los mismos problemas y sin resolverlos, y estamos hablando que hace 6 meses vivamos una debacle monetaria. No es el mismo caso el uruguayo, el peruano que el argentino, y eso hay que entenderlo. En Perú pasan los presidentes, pero hace 17 años el presidente del Banco Central, Velarde Flores, se mantiene como presidente y nadie duda de la idoneidad y de la responsabilidad con la cual maneja la política monetaria. ¿En la Argentina podemos lograr eso? ¿Tenemos tiempo para lograr eso? ¿Se van a respetar las políticas en el largo plazo? ¿O van a poner a un presidente del Banco Central como Pelle, que también decía en el 2020 que emitir no genera inflación? Entonces es muy difícil poder hacer una comparación del bimonetarismo. Lo hemos estudiado en detalle. ¿Funcionaría en otros países? Sí, posiblemente. Pero en la Argentina es un caso muy especial. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la dolarización es una herramienta muy potente. Emilio ya habló del caso de lo que fue Ecuador, de la cual es muy complejo
que vos puedas ir como populista, como político, a enfrentar esa medida de política de Estado, porque en definitiva lo que le falta a la Argentina son políticas de Estado, y lo que nosotros estamos planteando en el fondo es una política de Estado, es un respeto a una institución financiera a través de limitarla en su accionar. ¿Por qué? Porque la indisciplina de los gobernantes de turno durante los últimos, por lo menos, 60 años en la Argentina, ha deteriorado cualquier tipo de calidad y cualquier tipo de seguridad jurídica y el respeto a esa institución y por ende en la moneda. Entonces, ese es el primer punto y me parece un punto central porque creo que si se llegara a implementar el bimonetarismo legalizado en la Argentina, hay que pensar que en algún momento el populismo va a volver. ¿Y qué significa que el populismo vuelva a la Argentina? Ya lo sabemos. Lo tenemos absolutamente claro, lo hemos probado. Hoy, por suerte, los medios de comunicación nos dan todas las herramientas para saber precisamente qué dijeron, cómo dijeron, cuándo lo dijeron, y queda todo archivado, como esto que yo estoy diciendo acá, o hace años venimos hablando con Emilio de temas. Esa es una gran ventaja que hoy tiene la sociedad, que hace 15, 20, 30 años no existía. Y sobre todo en sectores más bajos de la sociedad que no tenían la posibilidad del acceso a la comunicación. Y ya metiéndome en lo que es, digamos, el futuro, porque la verdad que con mis 35 años prefiero pensar lo que puede ser la Argentina en el futuro y no únicamente quedarme en lo que es el pasado, que lamentablemente es de puros fracasos económicos, como bien decía. Me parece importante remarcar algunas cuestiones de las bondades que podría generar una economía dolarizada, una economía estable, una economía con muy baja inflación y una economía en que la regla de juego, sobre todo monetaria, se va a respetar indefectiblemente quien esté gobernando en el país. Con Emilio hemos sido enfáticos que la dolarización no es la panacea, es una opción subóptima y si la estamos discutiendo hoy es porque ya sabemos lo que es la realidad argentina. Entendiendo todo eso también sabemos que la Argentina necesita reformas y que si en la Argentina no se llevan adelante reformas tributarias, sobre todo tributaria, en segunda instancia también laboral, comercial, pero en primera instancia y me quiero enfocar en la parte tributaria, es muy difícil que podamos pensar en una economía creciendo sostenidamente durante 15 años para realmente decir duplicamos la calidad de vida de los argentinos a través de mayor riqueza. ¿Y qué genera riqueza en un país? Inversión. ¿Y cómo generamos inversión? Primero con reglas de juego claras, pero para todo eso primero necesitamos estabilidad. Si no hay estabilidad, si un gobierno no tiene estabilidad, si ahora solo se sigue discutiendo en los próximos meses en el gobierno electo cuánto vale el dólar, cuánto debería valer o cuándo va a ser la devaluación y de cuánto va a ser, es imposible planificar y pensar en inversión. Y eso está asociado a la productividad, está asociado a generar realmente mejores puestos de trabajo y que eso realmente genere una Argentina que no es que sea cara o barata por tipo de cambio, que realmente tenga, como tenemos, porque tenemos calidad humana de sobra para poder desarrollarlo, pero que no están dadas las condiciones. Entonces, la dolarización sería un ancla muy potente para que un gobierno, entendiendo que la ciudadanía, el tema inflacionario es un tema muy complejo y de la cual valora fuertemente. Miren lo que pasa en la sociedad argentina. Si el dólar no se mueve y hay baja inflación, en general o potencialmente, cualquier gobierno debería tener una imagen medianamente alta o buena. ¿Cuándo empiezan a suceder los problemas con un gobierno? Cuando se mueve el dólar, que esto está asociado con un tema inflacionario. Cuando la popularidad decrece, la posibilidad de llevar adelante reformas, la posibilidad de que centro derecha o derecha gobierne en la Argentina pudiendo llevar adelante estas reformas imperantes que necesita nuestro país y no las pueden llevar porque no tienen la capacidad política para llevarlo adelante, bueno, volvemos a ese loop donde volvemos a caer rápidamente en el populismo y toda la historia repetida. Entonces, es imperiosa la dolarización desde ese punto de vista, porque pensar que la Argentina no tiene que ir a una reforma tributaria para crecer es un error conceptual gravísimo.
La dolarización no va a ser magia. Los mayores detractores de la dolarización, economistas súper reconocidos, dicen que nosotros decimos que la dolarización es mágica. No tiene nada de magia la dolarización. Al contrario, es una política de Estado que busca limitar fuertemente la política de turno, nada más. Entonces, lo que va realmente a cambiar que la productividad de una compañía mejore, que haya inversión realmente en nuestro país y que podamos crecer sostenidamente en el tiempo, va a ser el mayor crédito, la baja inflación y un clima de negocios que sea acorde a la situación en la que el país está viviendo. Porque si uno ve la Argentina, en el año 2020 dejó de publicarlo el Banco Mundial, 64 economías estudiaban de Doing Business, ¿no? Era un índice. Argentina está en el puesto 63. Y nosotros seguimos discutiendo si es un tema cambiario o no, si estamos caros o baratos en dólares. Hay que hacer una reforma tributaria y la dolarización puede ser una herramienta muy potente para que eso suceda y que a partir de ahí se pueda seguir creciendo. Y el tercer punto, para ir cerrando, se vincula al tema comercial, ¿no? Porque en los gobiernos, sobre todo en los que son los populistas, se jactan de decir que la Argentina debería ser un país exportador, hay que incentivar las exportaciones, nuestro país tiene toda la materia prima y todo para poder exportar, y cuando uno lo ve como políticas de Estado, lo único que tenemos son controles de capitales hace 20 años, que en el fondo son un freno de mano, porque es un impuesto que te están generando a todos aquellos que exportan. Y por otro lado, junto a Kazajistán, somos las economías que más tributamos a aquellos que quieren exportar. Entonces ahí también hay un error gravísimo que realmente nos marca una situación en la que la Argentina debe cambiar. ¿Cómo vamos a exportar más? Bueno, yo lo menciono a Ariel Korremer, que está acá. Gracias, Ariel, por haber venido. Tiene un paper muy interesante que él habla y cuenta que durante la convertibilidad se cuadruplicaron el volumen de exportaciones. Uno dice, no, que en la convertibilidad en un tipo de cambio fijo, esto genera en realidad que las exportaciones no crezcan. Y no fue por precio. ¿A qué voy con esto? Si vos generás condiciones de estabilidad en la Argentina, nuestro país tiene herramientas para realmente generar valor agregado y que a partir del conocimiento y la inversión se pueda realmente exportar y ser competitivo y no hablar de esta falsa teoría en la que si quedamos caros o quedamos baratos por un tema de tipo de cambio. Así que, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle especialmente a mi hermana, que fue una de las organizadoras de este evento. La verdad que Flor siempre con su profesionalismo y con su amor, así que más que agradecido. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Está mi familia, mis amigos. La verdad que estoy muy feliz de poder estar presentando este libro. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ahora le damos la palabra a Alec Oxenford. Hola, ¿se escucha? Sí, okay. Te escuchamos muy bien. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y especiales gracias a Emilio y a Alfredo por el honor de invitarme a escribir el prólogo de su libro. Y también por invitarme a estar acá hoy con ustedes para compartir estos 10 minutos por Zoom. Argentina dolarizada es un libro inusual. No es común que investigaciones históricas, discusiones teóricas y propuestas concretas coincidan en un mismo libro. El escenario de fondo es muy conocido. La realidad económica argentina ha sido históricamente una de las más volátiles de América Latina y del mundo y está caracterizada por una inflación desmedida y una creciente desconfianza en la moneda nacional. Sobre este trasfondo, la propuesta de dolarización emerge como una solución potencialmente transformadora para la economía nacional. Como la presentan Emilio y Alfredo, la medida no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar una mayor estabilidad que permita alcanzar reformas estructurales profundas. Lo que Emilio y Alfredo, como autores de Argentina dolarizada, proponen es un análisis bastante erudito, pero a la vez muy ameno, de la dolarización, evaluando sus ventajas y desafíos a la luz de la experiencia internacional y local. Al diagnóstico de la severa situación de la República Argentina le sigue en el libro una comparación detallada con otros países que sufrieron problemáticas similares. Resulta, como ellos dicen, que tan solo Venezuela, Angola y Zimbabue muestran un desempeño similar en términos de inflación y estancamiento económico con Argentina. A medida que la obra avanza,
La comparativa internacional no solo sirve para dimensionar el problema, sino también para evaluar cómo soluciones audaces que le dan la espalda a un nacionalismo antiguo han funcionado en contextos similares. Como dijo Emilio hace unos minutos, la dolarización no es una idea totalmente nueva ni exclusiva para Argentina. Países como Ecuador y El Salvador han adoptado esta medida con resultados en general bastante buenos, lo que brinda una valiosa experiencia sobre los posibles efectos y las condiciones necesarias para su éxito. El libro también considera otros casos, como el de Perú, donde una política monetaria consistente y un marco legal sólido que protege la tendencia de divisas ha generado un entorno económico más libre y confiable, aún sin dolarizar 100%, y también el ejemplo uruguayo como ilustrativo de los desafíos de la adopción de políticas de bimonetarismo y disciplina fiscal que se tradujeron en un proceso exitoso desde el punto de vista de desinflación, pero muy largo y tortuoso que demoró casi una década en estabilizar la moneda. En términos históricos nacionales, la revisión principal y más detallada de la experiencia es la experiencia de la convertibilidad. Esta permite destacar, por un lado, un éxito a la hora de estabilizar el país, pero también, por otro, la fragilidad institucional que supuso mantener el peso circulando. A un lado y al otro de este periodo tan excepcional de la convertibilidad, el libro muestra cómo Argentina ha vivido por décadas bajo una constante inestabilidad institucional y una ineludible falta de credibilidad en sus políticas económicas, lo que ha llevado a largos ciclos destructivos de devaluación y pérdida de reservas. Como ejemplo, la frecuente rotación de presidentes del Banco Central de Argentina, contrastando con la estabilidad en países como Perú y Colombia, más recientemente Brasil, es un claro indicativo de la debilidad institucional que subyace a muchos de los problemas económicos del país. Por otro lado, el libro es realista. Alfredo y Emilio son los primeros en admitir que la dolarización no es magia, no es panacea, no es un atajo, en sus propias palabras. Señalan, por el contrario, que su implementación enfrentará grandes retos particulares, va a ser difícil, y antes de analizarlos reconocen que la historia reciente del país muestra que ni siquiera una ley de convertibilidad sobrevivió a las presiones del tiempo en Argentina y que probablemente, sin una reforma institucional muy profunda, ninguna política monetaria, por más bien intencionada que sea, tendrá efectividad garantizada a largo plazo. Acá una reflexión personal, no como experto economista, sino como fundador y operador de compañías tecnológicas en Argentina y también en regiones más estables como Europa, Asia y Estados Unidos. He experimentado de primera mano cómo un clima de estabilidad económica, similar al que se vio en Argentina durante la época de la convertibilidad y al que potencialmente podría devolvernos una Argentina dolarizada, es propicio para la creación de empresas de vanguardia. En ese entonces, durante la convertibilidad, vimos nacer a varias compañías destacadas, incluyendo Mercado Libre, que es hoy la compañía más valiosa de Argentina y de América Latina, entre muchas otras. Estas compañías posicionaron a Argentina a la vanguardia de los emprendimientos tecnológicos de alto valor en el mundo entero y definitivamente en Iberoamérica. Aquel periodo fue para mí uno de los mejores momentos del ecosistema emprendedor y tecnológico y creativo en Argentina. Y a veces pienso que los textos reunidos en Argentina dolarizada pueden ser un preludio a otro momento similar o incluso todavía más esperanzador para Argentina en nuestro futuro. Retomando el hilo del libro, quisiera enfatizar que Emilio y Alfredo no evitan las críticas y los argumentos en contra de la dolarización y proporcionan un análisis equilibrado del tema, que es inusual para Argentina. Reconocen que perder la capacidad de imprimir moneda y de ajustar la política monetaria son costos reales y significativos, pero también argumentan muy persuasivamente que estos costos son superados ampliamente por los beneficios de eliminar la inflación y estabilizar la moneda. Además, explican en detalle por qué la dolarización debe ir acompañada de una serie de reformas estructurales en áreas como el sistema tributario, el mercado laboral y las regulaciones gubernamentales, por lo que Argentina dolarizada es mucho más que una defensa de la política monetaria, es un llamado a repensar todo el sistema económico y político del país. Emilio y Alfredo van más allá y proponen que la dolarización podría ser el catalizador para un nuevo modelo económico que no solo estabilice la economía, sino que también abra el camino para un crecimiento sostenido de décadas y una mayor integración del país con el mundo. Enfatizan que la decisión de adoptar la dolarización debe ser parte de un cambio cultural que incluya un amplio apoyo político y social. Solo entonces Argentina podría llegar a tener la oportunidad de romper el ciclo de volatilidad y declive económico que ha marcado su historia reciente y comenzar a escribir un nuevo capítulo de estabilidad y crecimiento. Antes de concluir el prólogo, me gustaría mencionar la singular estructura de Argentina dolarizada desde el punto de vista formal. Al estar compuesto por una serie de artículos cortos en los que se alternan o se combinan ideas de Emilio y de Alfredo en un diálogo muy animado, con citas a un sinnúmero de interlocutores también relevantes de la actualidad y de la historia, el libro
es una aproximación particularmente accesible para todos a un tema complejo y contencioso. Cada capítulo funciona como un texto independiente y permite una exploración profunda y autónoma de distintos aspectos de la dolarización. Esta peculiar organización de los contenidos no solo facilita su comprensión, sino que también hace la lectura más atractiva y permite un recorrido por donde cada lector prefiera. En definitiva, el libro Argentina dolarizada no solo plantea un análisis riguroso y muy fundamentado de la dolarización como estrategia económica, sino que también nos invita a una reflexión más amplia sobre el futuro económico y político de Argentina. A través de una narrativa accesible y detallada, Emilio y Alfredo ofrecen un recurso muy valioso para entender los complejos desafíos que enfrenta el país y posibles vías para solucionarlos. Esos desafíos que Alfredo recién decía que se repiten y se repiten hace muchas décadas. Un punto singular del libro es que propone la dolarización de nuestra economía como un mecanismo para introducir un cambio de paradigma. En las palabras de los autores, al eliminar la inflación y la dependencia del dólar como instrumento de especulación cotidiana, se abre la puerta a un enfoque centrado en la productividad, la inversión y la mejora de un ambiente de conocimiento y empresarial. La estabilidad económica como fundamento para un cambio de enfoque que permita a los argentinos dejar atrás la especulación financiera y concentrarse en su potencial emprendedor es lo que a mi entender hace de este libro, Argentina dolarizada, una lectura esencial en este momento. Concluyendo, este libro, Argentina dolarizada, de Emilio Campo y Alfredo Romano, es una propuesta intelectual y práctica para abordar la persistente inestabilidad económica argentina. A través de un análisis comparativo y erudito, se argumenta a favor de la dolarización no como una solución milagrosa, sino como un catalizador para reformas estructurales profundas y necesarias. La dolarización se presenta así como una estrategia para estabilizar la economía y fomentar un entorno más propicio para la inversión, la innovación y el desarrollo económico, aprendiendo de experiencias internacionales y considerando los desafíos específicos del contexto argentino. Con su estructura accesible y profunda, este libro se posiciona como una lectura esencial para todos quienes estamos interesados en comprender y participar activamente de este sueño de una Argentina estable y próspera. Ojalá disfruten el libro tanto como yo. Bueno, ahí fueron 10 minutos exactos. Muchas gracias, Alec. Ahora tiene la palabra Eduardo Batista. Bueno, hola a todos. Tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar, pero antes que nada agradecerles mucho a Emilio y a Alfredo por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar acá participando de alguna manera en la presentación de este libro, que creo que hoy es muy importante para mí, para muchos que están acá. Ahí está Sebas Burmendi, Sebas Brown, José Malbrán, muchos que vienen acompañando estos esfuerzos desde hace mucho tiempo y ojalá dentro de no mucho tiempo sea importante para la Argentina, ¿no? Y para la historia de Argentina. Yo voy a hacer 5 menciones breves, un paralelismo con Ucrania, 2 rarezas de los autores, un misterio y una ilusión. Ahí me ayuda a memoria. Y arranco por Ucrania. Una de las cosas que a mí me impactan mucho de las enormes tragedias de la Argentina es esta situación que nos emparenta con Ucrania, de que tenemos de alguna manera muchísimos problemas, pero uno que deja chiquitos a todos los demás, ¿no? Por relevancia y por urgencia. Se parece mucho a una guerra. Cuando uno se pone en los zapatos de los ucranianos y se pregunta si la educación es importante en Ucrania, la infraestructura es importante en Ucrania, seguramente lo sean, pero primero la guerra, ¿no? De alguna manera nosotros convivimos los últimos 20 y pico años con una situación muy similar, donde tenemos muchísimos problemas, pero hay uno que es particularmente relevante y acapara la atención y el desafío, que es este desafío enorme monetario que venimos teniendo desde hace tanto tiempo. Y en algo estamos peor que Ucrania, que es que muchos saben de guerra, muy pocos saben de la dificultad y el desafío monetario y emparentarlo con los desafíos políticos, los tiempos electorales, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos peor que ellos en el sentido de que nuestro gran problema tiene muy pocas personas capaces de
de resolverlo. Y ahí vamos a la primera rareza de los autores. Yo siempre digo que los académicos, los científicos, y esto lo viví en un montón de empresas, emprendimientos y actividades que tuve, tienen una particularidad. El académico tiene una gran capacidad de construir argumentos, ¿no? Argumentos a favor o en contra de ciertas decisiones, de ciertas... Lo que no puede, porque no tiene que ver con la academia, no porque tenga alguna limitación particular, pero no tiene ninguna ventaja a favor de, en mi opinión, sobre todo los economistas, es sopesar esas variables subjetivas. Y la economía tiene una dificultad adicional, que es que tiene como si fuera muchos layers de subjetividad, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de una temática y defender tremendamente bien muchos argumentos a favor, o también lo puedo hacer respecto a los argumentos en contra, pero en algún momento tengo que comparar cuál es más relevante, si los a favor o en contra. Y ahí sopesan otras cuestiones que tienen más que ver con el sentido común, con la sensibilidad, con la visión. Y yo creo que esa es la gran virtud que tienen los visionarios, que tienen los estadistas en la política, que tienen los emprendedores en el mundo de la economía y de los mercados. Es esa capacidad de ver entre la complejidad y sopesar los argumentos a favor y en contra para entender cuáles son más relevantes, ¿no? Y ahí la genialidad y la rareza de los autores, ¿no? Que además de ser académicos muy prestigiosos y muy rigurosos, tienen esa capacidad de sopesar los argumentos y llegar a conclusiones, incluso en contra de la gran mayoría de sus colegas, ¿no? En general, los economistas, como las aves que viajan así en manada, ¿no? Van todos medio en la misma dirección. Y ellos dos se animaron a ir en contra, ¿no? Ir en contra, construyendo argumentos y defendiendo sus ideas de manera muy valiente. Así que ahí la primera rareza y muy meritoria de los autores. Y hay otra rareza meritoria, que es el empeño. El empeño de Emilio y de Alfredo es admirable. Hay un caso similar, histórico, que yo siempre admiré mucho, que es el de Tolkien. No sé si conocen al escritor Tolkien. Él había vivido una vida donde, siendo parte de las fuerzas militares de Inglaterra, había vivido muchos regímenes autoritarios en África y en otros países, ¿no? Y estaba obsesionado con la dificultad de romper regímenes de poder concentrado. Y tenía ideas al respecto, ¿no? Pero para poder transmitir esas ideas, el tipo se inventó mundos mitológicos, idiomas mitológicos, escribió cantidad de libros, diseñó mapas de mundos imaginarios, ¿no? Y todo eso para darle contexto a una historia muy sencilla, que es la historia del Hobbit. Algunos habrán visto las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit, la saga previa. Pero es una historia muy sencilla, ¿no? Que describe sus ideas, pero siempre me impactó el empeño que le puso a defender sus ideas, ¿no? Dedicarle tanto tiempo, tanto esfuerzo. Y de ahí otra rareza de nuestros autores, ¿no? Ellos le han dedicado enorme esfuerzo. Yo me impresiona la cantidad de escritos y artículos y libros y presencia en los medios y en defensa de estas ideas, ¿no? Una defensa con mucho empeño y muy valiente y muy meritoria. Y tenemos un misterio. El cuarto punto era un misterio. El misterio es estas ideas de política pública tan radicales normalmente quedan en el misterio, en el sentido de que difícilmente uno tenga la oportunidad en vida o en el largo plazo de poder ver, ¿no? Y probar si estas ideas realmente funcionan o no. Y el misterio que tenemos es medio particular, porque estamos viviendo un momento tan especial que pareciera que falta muy poco para saber si estas ideas implementadas funcionan o no, ¿no? Así que lo lindo de este momento es que quizás este mismo momento de acá a un año ya podríamos saber si efectivamente
logramos lo que, en mi opinión, es el punto de inflexión de la historia argentina, que sería la implementación de una reforma monetaria de esta envergadura, y haber cambiado el país para siempre, ¿no? Y la ilusión es esa, ¿no? Es que de acá a un año podamos estar en este mismo lugar o en otro lugar, pudiendo estar viviendo como argentinos, después de tantas décadas, el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión de la historia argentina. Y sin duda que si eso ocurre, estos dos autores van a haber sido parte de esa historia, ¿no? Así que, nada, de vuelta agradecido de estar acá y nada, deseoso ilusionado de que así sea. Muchas gracias, Eduardo. Tiene ahora la palabra Sergio Berenstein. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la convocatoria, un placer estar realmente aquí. Les confieso que me siento como el octavo marido de Elizabeth Taylor después de estas presentaciones. Es difícil hacer la diferencia, pero voy a tratar, ¿no? Primero con una reflexión de mi pasado como historiador, porque yo creo que la gran ventaja relativa que tiene esta propuesta es que hay una historia de una sociedad, en parte por la frustración, pero en parte por experiencia personal, de apego al dólar como reserva. Eso explica por qué, segundo punto que quiero por lo menos reflexionar, por qué el presidente Milei utilizó la dolarización como uno de los ejes en su narrativa de campaña. Yo creo que ahí hubo no solamente practicidad, hubo convicción. Yo le creo al presidente cuando él dice que quiere dolarizar. Entonces la tercera pregunta es, ¿por qué no? Entonces ahí vienen problemas de restricciones, hay toda la ciencia política estudia eso, ¿no? ¿Por qué los políticos no hacen lo que se proponen hacer, lo que han prometido hacer? Algo podemos por lo menos pensar en conjunto, ¿no? Y finalmente me gustaría hacer una advertencia, ¿no? Porque la dolarización puede resolver muchas cuestiones, pero uno mira Ecuador, uno mira El Salvador, Panamá u otros países, y la verdad que hay un montón de problemas, no es que se acaban los problemas. Eso es malo para ustedes, es muy bueno para los analistas políticos, vamos a tener temas para seguir hablando, pero fíjense solamente Ecuador, el recorrido que tuvo después de dolarizar, incluso la experiencia traumática de Correa. Que si ustedes se preguntan, ¿cuándo fue que Ecuador se convirtió en un narcoestado? Bueno, la respuesta es durante la presidencia de Correa. Entonces, esto no resuelve todos los problemas. Uno se puede ilusionar. Y yo creo que hay que ilusionarse, pero cuidado que la ecuación para lograr los fundamentos del desarrollo es un poquito más compleja. No alcanza con resolver la cuestión económica o en este caso monetaria. Entonces, primero la reflexión histórica. ¿Por qué el apego al dólar o el desapego al peso, que es lo mismo, ¿no? Bueno, porque la experiencia de la sociedad argentina, sobre todo, yo diría más masivamente a partir del Rodrigazo, por ahí empezó antes, ¿no? Pero a partir del 75 fue impresionante. Si ustedes analizan el desarrollo de la Argentina en términos de ingreso per cápita, comparado con América Latina, ni hablar de Estados Unidos, el resto del mundo, el verdadero gap venía, obviamente, insinuado previamente, pero el salto realmente impactante se da a partir del año 75. Por suerte para ustedes no se acuerdan lo que pasó en el 75, algunos sí nos acordamos, fue un año muy, muy traumático, donde ya en Argentina estaba en plena guerra civil, pero lo más importante fue que hubo un descontrol absoluto en las negociaciones colectivas, en las paritarias, y eso generó una situación incontrolable que terminó con el famoso Rodrigazo. Celestino Rodrigo, un economista peronista, y, bueno, implementó un sinceramiento, era inevitable seguir con esa locura, y la desconfianza en el peso fue a partir de ese momento infinita. Y yo creo que nunca se recuperó a partir de eso, ¿no? Los politólogos estudiamos la cuestión de la confianza. La confianza es un intangible.
es como la confianza en un banco, es lo mismo. Es un intangible que es muy difícil construir y es muy fácil romper. ¿No? Yo creo que ese es el punto de inflexión en esta historia de desconfianza. Con lo cual, el apego al dólar o el desapego al peso es una historia de profunda desconfianza en una institución que es vital como la moneda de un país. Entonces hay como una ilusión en la política de construir legitimidad de origen, de construir legitimidad de ejercicio, con un fundamento muy débil, porque en la medida que no hay confianza en la moneda, no puede haber confianza en ninguna de las otras instituciones. Por eso este libro es tan importante, o este debate es tan importante. Es condición necesaria, no suficiente. No es que alcanza con tener confianza, en este caso, en una moneda como el dólar, pero sin eso es imposible que la interacción de la sociedad se dé en un contexto previsible. La cuestión del apego es fundamental. Esto explica por qué pasó a la cuestión electoral, le fue tan bien a Milei, porque él empatizó con esta situación de realidad, y es que la sociedad argentina ya votó qué moneda quiere. Y Milei tuvo la gran ventaja, y él probablemente en su momento no tenía mucho para perder, porque pensaba que no ganaba, y eso es enormemente útil, ¿no? Porque como no tengo nada que perder, digo lo que pienso, se jugó por algo que él, insisto, yo creo que quiere hacer. Me parece que ahí hay una clave enorme, porque la verdad que esta idea nunca estuvo más cerca de ser implementada. Es cierto, hay un antecedente que es al final del gobierno de Menem, cuando hubo un intento fallido, lamentablemente, porque había una persona fabulosa a cargo de eso, que es Pablo Guidotti. Y aquí vienen unos elementos que enseguida voy a retomar, y es que falló porque esto buscó hacerse en acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. Y hay una restricción enorme, porque Estados Unidos formalmente no quiere que los países dolaricen. Ahí acá tenemos un problema. Enseguida voy a retomar esto. Pero la clave es que, dado que el presidente propuso esto en la campaña, o sea, uno podría decir que hay como un mandato de por lo menos un sector importante de la sociedad, sino del electorado, que finalmente se impuso, ¿verdad? No tomemos el 56% de la segunda vuelta, tomemos el 30% de la primera. Hay un 30% de gente que votó esto legítimamente porque eran unos puntos fundamentales de la campaña. Más la experiencia histórica, uno dice, bueno, es el momento de pensar en serio esta posibilidad, ¿no? Entonces ahí vengo a preguntarme, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué si el presidente lo quiere hacer, cree que esto es bueno y entiende que hay un electorado muy importante que lo apoya, no avanza? Bueno, sugerí lo de Estados Unidos, justamente también tenemos un gobierno demócrata ahora, por lo menos hasta enero del año que viene. No estoy diciendo que si gana Trump esto se solucione, pero claramente a los demócratas no les gusta que los países dolaricen. ¿Se acuerdan en esa época la segunda presidencia de Clinton? Pero tenemos un problema adicional, que es el fondo, que tampoco quiere que Argentina dolarice. Argentina tiene un programa con el Fondo Monetario. Y tenemos vencimientos significativos. Entonces, mi impresión, lamentablemente no es información directa, indirectamente algo puedo enterarme, es que si hay algo que está deteniendo la implementación de esta idea, precisamente son estas dos restricciones. La negativa del Tesoro de los Estados Unidos y sobre todo la renuencia del fondo, que tiene esta práctica muy institucionalizada de pensar que la devaluación, como ocurre ahora, es probablemente una solución, tal vez de corto plazo, no la única, a un contexto de apreciación como el que probablemente vivimos. Esto tienen que decir los economistas. Entonces, creo que esto nos explica
¿Por qué esta frustración que algunos tenemos, que pensábamos que a esta altura ya estaríamos tal vez metidos en otro andarivel, ¿no? Pensando probablemente en otros problemas, no lo mismo de siempre? ¿Se pueden remover estos obstáculos? Bueno, es una pregunta no menor esta, ¿no? No tengo la capacidad de responderla, pero por lo menos creo que hay que hacerse esa pregunta. ¿Podríamos convencer a las autoridades del Tesoro? A lo del fondo va a ser difícil, eso no me queda ninguna duda. Finalmente, la advertencia, ¿no? Los problemas no se acaban a partir de la solución de esta cuestión, que es fundamental. Es condición necesaria, pero no suficiente. Siguen los problemas si, por ejemplo, no mejoramos el sistema jubilatorio. Estoy seguro que Alfredo pensó esto, pero no lo mencionaste. Yo creo hacerles recordar que sin una reforma seria, previsional, la Argentina no puede realmente ni siquiera poner en valor una reforma laboral. Han hecho un desastre de la cuestión previsional. Usted ve los números y es realmente dramático. Hace falta, perdónenme los que están cerca de jubilarse, estirar bastante la edad jubilatoria de los hombres y ni hablar de las mujeres. No se enojen, pero si vamos a una sociedad igualitaria, la edad jubilatoria tiene que ser la misma. Y yo creo que si no 70, 68 de edad, para que esto tenga algún horizonte de razonabilidad. Y recuerden que estas reformas, cuando se hacen, fíjense lo que le pasó a Macron por intentar algo por el estilo, no solamente son políticamente muy costosas, sino que generan otro problema y es la creación de empleo, porque claro, lo bueno de jubilar a gente joven es que estás liberando a los que entran al mercado de trabajo, con lo cual también esto puede significar un problema de desempleo joven. O sea, no hay soluciones sencillas en esto, ¿eh? Ni hablar de los problemas no económicos. ¿Ustedes se imaginan un país que funcione con este nivel de ineficiencia, de corrupción del aparato estatal? Y no me refiero al pobre chico correntino solamente, pero no es un dato menor. Recién hay que pensar en reinventar el aparato estatal, que es un esfuerzo gigantesco. El gobierno tiene ahí una especie de utopía, que yo creo que hay que hacer saltos de rana en la tecnología y utilizar lo último que existe, pero esta idea de contratar a Google para que nos haga la reforma del Estado, miren, ojalá funcionase y fuese tan fácil. No es tan fácil. Entonces yo creo que hace falta entender que se trata de un desafío de mucho trabajo, de mucha micro, de día a día, de trabajar pensando en que esto es pico y pala, ¿eh? Entonces, condición necesaria, pero no suficiente, es una advertencia que yo quiero hacer, no para que se deprime Eduardo, respecto a la ilusión, ojalá resolvamos esto, pero el desafío de construir un país en serio no se acaba simplemente resolviendo la cuestión monetaria. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Un gusto, disfruten el libro, fabuloso. Muchas gracias, Sergio, Emilio, Alfredo, Alec, Eduardo.